Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer encuentro de Vino y Letras, gracias a la editorial Leer Más. Nos pueden conseguir en las redes sociales, en Instagram, @Somos Leer Más. En este primer encuentro nos encontramos con Johnny Gablowski, que nos acompaña el día de hoy. Él es el director académico de Cultura Mundis. Él es un escritor, un dramaturgo y psicólogo egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido, Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal? Gracias Muy por la bien. invitación y por ser el primer programa. Así es, así Que- es. En este primer encuentro que simplemente la idea es acompañar a todo el que nos ve y que nos escuche y que de alguna manera se sienta motivado a como el nombre de la editorial lo indica, que es leer más. Ujú. Hablando un poco de ti, Johnny, ya he dicho que eres un psicólogo egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, psicoanalista específicamente. Has tenido una gran participación en los teatros nacionales y yo he tenido particularmente el privilegio de trabajar con Johnny y sé que es una referencia obligada en el Gracias. teatro venezolano, una trayectoria bastante amplia, no solamente por la cantidad de años, sino por el número importante de trabajos que tienes, desde la Universidad Metropolitana hasta trabajar directamente con el Teatro Trasnocho, por ejemplo, presentar obras en distintos escenarios, Ateneo de Caracas, por ejemplo. Cuéntanos un poquito de tu experiencia a nivel literaria, un panorama lo más resumido posible. Bueno, mira, la experiencia literaria mía empieza justamente en la Universidad Católica. Empieza en la Universidad Católica en el campo de la poesía. Y ya previamente yo venía estudiando dramaturgia, o sea que primero paso por el tema de la poesía, la narrativa, entro en el campo de la dramaturgia que tuve el honor de estudiar con varios maestros venezolanos, José Ignacio Cabrujas, eh, Juan Carlos Llené y entre otros Rodolfo Santana. Y la pregunta siempre fue, ¿qué es literatura? ¿La dramaturgia es una literatura o no? ¿Literatura se restringe a la poesía? ¿Se restringe a la narrativa? En aquellos momentos podías acceder a que te publicaran un poema. Si tenías que publicar teatro, tenías que hacerlo por tu cuenta, a menos que fueras un dramaturgo reconocido. Entonces habían espacios como Fundarte que le abrían la posibilidad a los noveles, escritores, para poder, si tenían alguna obra probada, poder publicarla. Con el tiempo vine a entender qué significa eso, la obra probada, por ejemplo, en dramaturgia. Y es algo que me he dado cuenta que muchos escritores o muchos dramaturgos, por el hecho de querer publicar esa ansia del ser leído y ver materializado en un libro, que es una ansia natural en cualquier escritor, muchas veces se publican obras teatrales sin haber pasado por el montaje. Y hay algo que pude entender gracias justamente a James Joyce cuando leí el Ulises, que la palabra solamente existe, la palabra teatral, cuando entra en la boca, cuando puede de forma natural ser dicha. Y el encuentro con varios actores, el encuentro con la escena, me demostró que una obra de teatro solamente existe una vez que ha pasado no por el papel, el teatro se escribe sobre las tablas Uh -huh. y ahí es cuando realmente se puede publicar. Eh, es diferente en ese sentido en el campo de la narrativa o el campo de la poesía, donde también pude incursionar. La primera novela la publiqué con Alfadil, Leonardo Milla, fue mi editor. Fue una novela Cuerpo de Ámbar.
y poesía sí fueron el concurso del Nacional, distintos periódicos, distintas publicaciones que en ese momento podíamos contar con ellas en Venezuela. Pero como vimos que a los jóvenes dramaturgos en aquella época, la dificultad que teníamos para publicar, entonces fue mi primer trabajo editorial, Eh, que fue la editorial Pomaire, que nos facilitó la colección Ópera Prima. Entonces ahí publicamos Xiomara Moreno, Gregorio Escala, Gerardo Blanco, ay Dios mío, que me perdone, Omer Chiaragua y yo. Perfecto. De hecho, puntualizando algo, ganas el primer lugar de poesía, si mal no recuerdo, en la Universidad Católica Andrés No, no Bello, fue el ¿no? primer lugar, me hubiera encantado. No, gané el Ujú. tercer lugar. Ok. Gané el tercer lugar, pero yo no me lo esperaba, cosa que me encantó. Y eso fue gracias a mi amigo, el hoy megalibrero, querido por todos, Javier Marichal, que me dijo, tienes que publicar, tienes que participar, tienes que participar. Y recuerdo que ganó una estudiante de letras, después ganó Gustavo, ay, no recuerdo el nombre ahorita, no recuerdo el nombre, pero es hoy en día un reconocido poeta. Gustavo, donde estés y si escuchas esta entrevista, discúlpame, pero tú sabes que me refiero a ti. Y Elena Ramos, Gustavo, Gustavo Guerrero y yo ganamos el premio de poesía de la Monimet 1977. Estupendo. Como bien hemos escuchado, Johnny tiene una larga trayectoria en poesía, en obras de teatro, pero hay tal vez una duda que pudiera surgir en aquellas personas que nos están viendo y que nos están escuchando, que es cómo escribir para teatro, cómo hacer una obra de teatro, escribir, por ejemplo, un guión para televisión o para cine, puede nutrir o puede apoyar directamente lo que es la literatura, tomando en cuenta el concepto que a lo mejor puede manejar o la idea que puede manejar el común denominador de que literatura es solamente un libro escrito por un autor como por ejemplo, no sé, se me viene a la mente uno rápido que puedan conocer cualquiera, un Paulo Coelho, por ejemplo, que a lo mejor no tiene nada que ver, pudieran pensar con una obra de teatro. ¿Cuántos minutos tengo para responder eso? Todo O el todos, o esto es un programa que puede durar un año? puede durar un año. Ok, por entregas, entonces ya saben, inscríbanse en el curso de qué significa. Wow, qué pregunta tan complicada. Qué pregunta tan complicada. Fíjate que es muy difícil que una obra de teatro poderla adaptar a narrativa. Es mucho más fácil hacer una adaptación teatral o cinematográfica de una novela. Es muy difícil hacer una adaptación cinematográfica de una obra de teatro. Y la poesía tiene que estar en todos los géneros. Yo creo que la poesía es la sangre de cualquier género, no te voy a decir literario, artístico. El artista plástico más grande de estos tiempos, Anselm Kiefer, lo dice, la poesía es mi arcilla. Wow, la pregunta que tú me haces es cómo escribir. O sea, escribir primero no es que yo me siento, voy a escribir porque yo quiero escribir. Ahí yo sé que hay mucha gente que me escucha y no van a estar de acuerdo conmigo. Voilà. Este, yo creo que de la misma manera que se nace ingeniero o se nace político o se nace con tal o cual aptitud, yo creo que se nace escritor. Una cosa es ser escritor porque lo llevas en las venas y otra cosa es, puede ser un escritor por oficio. No digo que uno es mejor que el otro, pero son dos productos absolutamente diferentes. Son productos Claro. completamente diferentes. Para poder ser escritor, en primer lugar hay que leer. Si usted es una persona que no le gusta leer, olvídese que va a ser escritor. No tienes nada que hacer acá.
Porque mucha gente dice, es que quiero escribir mis experiencias, porque en este momento que todo el mundo es influencer y creen que Correcto. es más importante ser influencer que ser médico, que ser ingeniero o cualquier otra profesión, ¿verdad? Entonces yo quiero ser influencer y eso ya con tal de alimentar el ego, te olvidas de otras cosas. No. Ser escritor es alguien que ha sido tocado por las letras, que ha sido tocado por la palabra y que siente que eso lo ha conmocionado de tal manera que su mundo interior debe expresarse a través del acto de escribir. Perfecto. Increíble. Una reflexión importante, es decir, que en resumidas cuentas, que para ser escritor tenemos que ser primero ser lectores, Sí. ser lectores definitivamente. Eh, A mí te puedo decir, leer a Tennessee Williams, ver los guiones de Elia Kazan, leer Shakespeare, leer a Henry Miller, leer a José Ignacio Cabrujas, escuchar el teatro de Juan Carlos Genet, era algo que me sacudió. Las obras cortas de Tennessee Williams, cuando yo las leí por primera vez, yo me encontré frente a un mundo que yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Leer literatura. Hablaba hace poco con el maestro José Balsa, leer a Charles Dickens, leer Doña Bárbara, leer la escritura de Rómulo Gallegos, del gran Rómulo Gallegos, leer las hermanas Brontë. O sea, hay una cantidad de literatura que a mí me sacudió. Y entonces fue así como que movió la necesidad de, ya va, hay algo que en mí se conmovía en la necesidad de expresarlo a través de la literatura. Tú me preguntas a mí, sí, yo empecé a escribir muy temprano. Yo empecé a escribir poesía a los 7 años, a los 8 años. Mi primer cuento lo habré escrito en aquel momento. Por eso te digo que es algo que se nace. Y le agradezco profundamente a mi madre que cuando vio que yo tenía ese deseo, me llevó en ese momento con escritores, en ese momento poetas, escritores, que supieron ir llevando, orientando mi inquietud, pues. Correcto. Has mencionado la poesía, hemos mencionado la literatura o la narrativa y hemos Ujú. mencionado obras de teatro. ¿Cuál es la diferencia o lo que tú consideras entre todo lo que has hecho? ¿Cuál es la diferencia entre hacer una obra literaria, un cuento, una narrativa, a hacer una obra de teatro, a escribir poesía, por ejemplo? Son lenguajes diferentes completamente. Inclusive entre el teatro, la televisión y el cine son tres formas diferentes completamente de escribir. No tienen nada que ver, aunque tú puedas trabajar con el tema de la construcción del personaje. Un poco mi formación como psicólogo es lo que va a determinar la línea de teatro que yo desarrollé con el tiempo, pero bueno, que estaba dentro de lo que se llama teatro psicológico. ¿Correcto? Pero la manera de cuando tú escribes televisión, cuando tú escribes cine, cuando escribes teatro, son lenguajes diferentes. Tú puedes escribir televisión, cine o teatro con poesía, Ujú. teniendo la poesía presente, maravilloso, pero recordando que la manera de formalizarlo es muy diferente. La poesía hoy en día tiene formas de expresión. Tú puedes hacer, porque creo que has participado en actividades así, algo que a mí me encanta. Ahorita estoy haciendo un trabajo muy hermoso con Yuliana Humada, de su texto Ojos Quebrados, el declamar poesía. Me parece que es hermosísimo porque cumple con eso que yo mencionamos al principio, cuando la palabra llena tu boca. Entonces tú puedes declamar poesía y en el mismo hecho nosotros, como gente de teatro que somos, Jonathan, Así es. sabes muy bien que cuando la declames, el teatro va a estar allí. En la manera de decir hay Correcto. una teatralidad y en tu manera de interpretar el texto hay una teatralidad. Yo he visto gente que declama poesía y que me resulta profundamente aburrido, pero es aburrido porque no lo sepan hacer, porque no tengan la sensibilidad o porque no es como a mí me gusta escuchar la declamación. Ujú.
A mí me gusta escucharla. Pude compartir, por ejemplo, con varios colegas del teatro, por mencionar algunos, en Ojos Quebrados, Antonio Deli, Nelson Lechman, por decir algunos. No quiero dejar otros atrás porque todos son Claro, maravillosos. claro. Y tú notabas, y te los nombro a ellos porque la experiencia de estos dos actorazos, veías que ya había teatro en la manera de decir. Entonces, eso quiere decir que esa es mi manera en que me gusta escuchar la poesía y declamarla. Pero esa es mi manera de entender la declamación. Pero de repente hay poetas, yo conozco, hay una muy conocida poeta venezolana a quien yo quiero mucho, yo creo que ella no me quiere a mí para nada, porque después de que yo declamé la poesía de ella, una vez la declamé dramatizándola desde mi óptica teatral, Claro, y a ella le pareció horrible lo que yo hice, le pareció horrible, detestable, ¿y por qué? Porque no entraba dentro de su lenguaje poético. claro. Siempre lo lamenté porque yo la quiero mucho, insisto, y lo hago público. J, sabes que te quiero mucho, pero yo sé que no me quieres tú a mí ese día. J, no voy a decir el nombre. Pero son formas. ¿Cuál está bien, cuál está mal? Son lenguajes. Y lo importante es la expresión honesta de lo que el acto de leer y el acto del decir, porque se puede leer en voz silenciosa o en voz alta, implica en la experiencia literaria de cada quien. Perfecto. O la experiencia de tu contacto íntimo con la literatura, porque un libro es una experiencia íntima. Es así. ¿Quieres que te sirva más? Porque te has bajado, te Por encanta el vino. favor. Ok, dale. Ajá. Me preguntabas A entonces. ver, Johnny, Ajá. psicólogo clínico, Ujú. cuéntame. Pero no me le digas así, como que eso fuera un No, pecado, no, ¿no? no, psicólogo clínico, pero ¿qué vino primero? ¿Ser escritor y darte cuenta que querías ser psicólogo, que te gustaba la psicología, o darte cuenta que querías ser psicólogo y podías ser escritor? No. La literatura marcó mi carrera. Yo empecé con la literatura, mi padre, o sea, en mi casa leer era algo natural, o sea, perfectamente en casa yo podía hablar con mi padre o con mi madre o con mi hermana. Mi hermano no, no le gustaba leer, pero podíamos hablar de Oliver Twist, podíamos hablar de cualquier obra de Shakespeare, podíamos hablar de Dostoyevsky. eh, me encanta todo lo que es el costumbrismo venezolano, era algo que me llevaba a mi infancia en La Pastora, y todo eso lo que me vincula mi historia materna. En mi adolescencia vi una cantidad de películas que las dirigía Elia Kazan en torno a textos de Tennessee Williams Ujú. y otro director que en este momento no recuerdo, y captó mi atención, y eso me llevó a la pregunta de por qué el ser humano se comporta de una manera y no de otra. Yo iba a estudiar arquitectura o economía, esa era mi orientación. ¿Y cuándo cambió? Cambió cuando empecé a hacerme preguntas en torno a la naturaleza humana y veo que lo que yo buscaba era saber en torno a por qué. Porque el ser humano, como te acabo de decir, se comporta de una manera y no de otra. Ahí es cuando empiezo a leer a Freud. Entonces digo, no, esto es lo mío. Claro. Ahora bien, eh, siendo tú dramaturgo, siendo escritor, ¿consideras que una persona que quiere escribir, una persona que le guste o quiere o tenga intenciones de realizar algún tipo de escritura, deba tener conocimientos básicos de psicología? Dependiendo de lo que quieras escribir. Y me lo estás preguntando a mí que tengo años trabajando, enseñando construcción del personaje. Y obviamente la construcción del personaje que yo hago es desde la psicología. Entender no es lo mismo cómo funciona un neurótico, a cómo funciona un psicótico, a cómo funciona un personaje perverso, ¿ok? Y las dinámicas que eso implica. De hecho, la gran escuela que yo tuve como director de teatro y como dramaturgo, amén de mis maestros ya mencionados antes, fue dirigir a Henrik Ibsen.
encontrarme con llevar a escena un clásico, llevar a escena a Ibsen o cualquier clásico, si lo quieres ver de otra manera, te da una dimensión del teatro que no te la da para nada el teatro contemporáneo. Te muestra una dimensión distinta y es la relación del espacio, el actor y la letra. Comprender eso te abre un universo de posibilidades donde la pregunta es, nuevamente, ¿qué tiene que ver la psicología con la literatura? Mi maestro Juan Carlos Gené me decía, ¿qué tontería es esa de la psicología del personaje? Porque los personajes no tienen psicología. Y cuando me dijo eso, te podrás imaginar que yo me timbré, ¿no? Claro. Entonces me decía, la psicología la tiene el dramaturgo. Por algo escribes lo que escribes y la motivación que hay en ti desde lo que implica tu acto de escritura. Continuamos en nuestro primer encuentro aquí en Vino y Letras. Estamos conversando con Johnny Gablowski. Y, a ver, publicar con editorial, publicar de forma independiente, tú en tu trayectoria has tenido la oportunidad de hacerlo de ambas maneras. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Lado positivo, lado negativo. ¿Qué le recomiendas a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando? No hay nada más sabroso para un escritor que tener un buen editor. Un buen editor garantiza que el escritor escriba tranquilo sin preocuparse de los miles de problemas que implica el acto de editar. He tenido experiencias muy buenas, experiencias muy malas. Dentro de las muy buenas, yo tuve la bendición de conseguirme con un editor que terminó siendo un gran amigo, porque en última instancia eso es lo que tiene que ser un editor. Estoy hablando de José Luis García Frois, que en ese momento era el editor de Editorial Pomaire. Ya yo venía de publicar con otras editoriales hasta el momento. Fíjate que mi primer editor, y debería mencionarlo, Leonardo Milla, un hombre maravilloso, que en paz descanse, que él defendió mi obra, mi novela Cuerpo de Ámbar, a capa y espada. Frente a una cantidad tremenda de gente que le decían que no la publicara, por distintos motivos, él dijo, no, Cuerpo de Ámbar va, y Cuerpo de Ámbar la voy a publicar. Ese fue, digamos que en el campo de la narrativa y en el campo editorial, mi primer espaldarazo. Que además la anécdota es que mi primer contrato editorial lo firmo el 27 de febrero, pleno Caracazo. Luego José Luis García Frois, loco rematado de creer en un alucinado del teatro y decir vamos a hacer una editorial de teatro. No solamente publica Ópera Prima, que la mencionamos antes, que era la primera obra de la generación de dramaturgos a la que yo pertenezco, sino que luego yo lo convenzo de recopilar las obras de José Ignacio Cabrujas, de Román Chalbaud, de José Simón Escalona, incluso algunas obras mías, y publicamos 4 tomos de dramaturgia venezolana. Y después, con José Luis, fundamos, y esto yo sé que le puede dar roncha a más de uno, que se rasque, la primera editorial de psicoanálisis en Venezuela. Y perdónenme lo antipático que soné, pero hasta el momento, no es que nosotros hayamos descubierto el agua tibia, se habían hecho publicaciones, revistas. De hecho, en el Centro de Estudios Psicoanalíticos publicamos una publicación que se llama Psicoanálisis Hoy. Y hay muchas revistas y publicaciones de psicoanálisis.
Pero estos fueron 32 tomos, 32 libros de psicoanálisis con psicoanalistas importantísimos a nivel mundial y que conformaron una serie de volúmenes con lo más actual del psicoanálisis, algunos de orientación lacaniana, otros de distintas orientaciones dentro del campo del psicoanálisis en la época. O sea, eso fue un trabajo importante. Eso fue realmente un trabajo importante. Pero ahora, si te preguntaran ahorita, ¿qué prefieres ahorita? ¿Publicar de manera independiente o publicar con una editorial? Me lo está preguntando una entrevista patrocinada por una editorial independiente. Me pone un compromiso muy grande. Mira, si a mí me llama en este momento Anagrama y me dice que quieren que yo publique con Anagrama, yo con los ojos cerrados publico con Anagrama. O con editoriales de la envergadura de estas editoriales reconocidas. La pregunta es: ¿qué hago yo aquí con ustedes? ¿Por qué estoy acá? Y a mí me parece que el proyecto de ustedes es un proyecto sumamente importante. Es un proyecto de gente joven apoyando a gente joven. De gente joven que ama la literatura apoyando la literatura, el nacimiento de la literatura. Uno nunca termina de escribir, de aprender a escribir, ni no termina de escribir en su vida. No hay nada peor para un escritor que no escribir. Mis últimos libros, mis más recientes libros, tuve el honor de que me los publicó la Universidad Metropolitana, me publicó 2 libros, a lo cual estoy profundamente agradecido porque tener el aval de la Universidad Metropolitana es importante. Y Pollock, Desnudo con Cuchillo, que es el más reciente, me lo publicó una editorial independiente que me lo hizo Roger Michelena. Yo creo que el secreto está en el valor que tenga. No te hablo del valor como... Hablo de valor como coraje. Okay. Que tenga el editor o los editores el deseo de entender que no es publicar por publicar, porque si es por publicar, todos los días se publica algo. Y eso no quiere decir que tenga mayor o menor valor. Correcto. Pero lo que implica en este momento publicar en nuestro país, y eso que se está publicando bastante, tiene que tener una trascendencia. Tiene que ir más allá de las librerías, las pocas librerías que puedan caer en Caracas o lo que pueda distribuirse a nivel de territorio nacional, y tiene que trascender. En Venezuela se están haciendo cosas muy buenas y esto tiene que trascender. Entonces, pienso que el reto del editor hoy en día es un reto sumamente importante. Pienso que es un reto de valor, de coraje, y pienso que es un reto de estar claro que no solamente es por la literatura, sino es por Venezuela. Y esto tiene que ver con lo que es identidad nacional, con lo que somos y para dónde vamos. Seguimos aquí conversando con Johnny Gablowski, escritor, dramaturgo, psicólogo, importante referencia en lo que es la dramaturgia y el teatro venezolano. Vamos con un bloque un poquito más personal, Johnny. Vamos a preguntas un poquito más concretas y respuestas a lo mejor que no tienen que ser tan elaboradas, sino lo primero que puedas recordar o lo primero que se te venga a la mente. Dale, me encanta. A ver, ¿qué escritor ha influido en la vida de Johnny? Tennessee Williams. ¿Por qué? Porque fue el que me llevó a la psicología. Un libro que recuerdes porque te haya impactado de alguna manera, ¿cuál sea? Cumbres borrascosas de Emily Brontë. ¿Qué te impactó del libro? Me impactó la atmósfera,
me impactó la construcción de los personajes, me impactó la fuerza de los conflictos. Y aparte que es un periodo de la literatura con el que yo me identifico absolutamente, que es el periodo del romanticismo. Un libro que recomiendes a las mujeres. A las mujeres, wow, un libro que recomiende a las mujeres. ¿Y por qué hay que diferenciar entre hombres y mujeres? Porque no hablamos del ser humano en su totalidad. ¿Es válido? Porque te voy a Ujú. preguntar un libro que recomiendas a las mujeres, un libro que recomiendas a los hombres y un libro que recomiendas a los jóvenes. Wow, qué pregunta tan difícil. Yo a las mujeres les recomendaría algo que tenga que ver con el alma masculina. Cuando hablo del alma, hablo del... Les recomendaría mi libro, Cuerpo de Ámbar, ¿Vale? ¿ok? ¿Por qué? Porque Cuerpo de Ámbar era mostrar la sensibilidad de la erótica masculina. Y fue un libro escrito pensando justamente en eso. Perdóname lo ególatra que estoy No, siendo para recomendando un nada. libro mío. Y también a las mujeres les recomendaría cualquier libro de Marguerite Duras. Marguerite Duras desnuda de forma implacable el alma femenina, como yo creo que muy poca gente sabe hacerlo. A un hombre, ¿qué le recomendaría? A un hombre le recomendaría dos libros de Marguerite Yourcenar, Adriano y Alexis, el Tratado del Inútil Combate. A los jóvenes, hoy en día, a los jóvenes venezolanos, Doña Correcto. Bárbara. Doña Bárbara, la gran novela, Doña Bárbara. Doña Bárbara es un libro extraordinario, es una novela que hay que leer. Yo la leí 10 veces, la puedo leer 10 veces más. Es, es una novela extraordinaria, absolutamente. Y creo que hay mucho que puede decirnos de nuestra historia. ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Qué libro crees tú que una persona en su vida no debe dejar de leer? El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. ¿Por qué? Y Demián, de Hermann Hesse. El Principito contiene una sabiduría extraordinaria en torno a lo que es el ser guión humano, de una manera muy sencilla, de una manera muy poética, de una manera muy hermosa. Voy a sumar otro, Pájaros Perdidos de Rabindranath Tagore, que de una forma muy breve, muy hermosa, toca el alma y nos lleva a reflexionar. Y el otro que te mencioné, desde el Principito, y Demián, si quieres bajar al inframundo, Vale, dentro de ti. introspectivo. Absoluto. Bueno, los tres son introspectivos, pero Pero uno te lleva al cielo, el otro te deja en la tierra, el otro te lleva al inframundo. una manía que tenga Johnny Gablowski a la hora de escribir. Comer, En serio. comer. Necesito tener o chocolate cerca, o tener alguna fruta cerca, o tener pistacho cerca. ¿Conoces alguna manía de algún compañero escritor que sea también algo particular que tú digas, conocía a tal persona y tenía esta manía en particular? Carmelo Castro, el querido Carmelo Castro.
Carmelo necesitaba reír. Por lo menos mi experiencia trabajando con él, Carmelo necesitaba contar alguna anécdota. Carmelo tenía una cosa extraordinaria. Él era el costumbrismo con dos piernas. Él era la historia de Venezuela con dos piernas. Era un Así hombre es. profundamente culto y no había, y si algo había divertido era escribir con Carmelo. Porque uno iba escribiendo y Carmelo se reía. Entonces te contaba cosas. Y en esa necesidad de contar, de reír, lo convertía en algo muy grato. Trabajé con un escritor que tiraba las computadoras por la ventana. No voy a decir el nombre. Hola, sé que estás en Colombia, te quiero mucho. Este, eh, vamos a dejarlo Es con... válido, es Es válido, válido, es es válido, es válido, válido, es es válido. válido. Si tienes con qué pagar la computadora para que la destrozas, está bien. Un género en particular que te encante leer. Yo soy fanático del Nouveau Roman. Me encanta la línea de Nouveau Roman. Me encanta Grillet, me encanta Serrault, me encanta Duras. Me gusta leer en francés por la sonoridad. Y el Nouveau Roman porque es para leerlo en voz alta. A mí me gusta leer en voz alta esa cosa del teatro y ¿Vale? escuchar. Te voy a decir otra cosa que eh, puede sonarte muy pedante, pero me estabas preguntando algo muy privado mío. Ujú. Te voy a decir algo que creo que no lo he dicho nunca. Me gusta tremendamente cuando estoy solo leer en voz alta Shakespeare en inglés, o sea, los textos originales en inglés, la sonoridad. A mí me gusta escuchar, por eso me gusta declamar, me gusta la palabra dicha. Este, y el género, te repito, es una cosa dispar. El Nouveau Roman, Shakespeare y el costumbrismo. Bolé Peraza, me encanta. Febres Cordero, wow, uff. ¿Qué estás leyendo en este momento? ¿Qué estoy leyendo en este momento? En este momento estoy leyendo El Castillo de Kafka. Lo acabo de empezar a leer. ¿Estás escribiendo algo? Estoy revisando un par de obras que escribí hace, hace un par de años y que por supuesto después de que las acabo de volver a retomar, no me gustaron para nada. Las estoy reescribiendo y estoy terminando de retocar mi obra más reciente que me gusta mucho. Me gusta mucho lo que está quedando ahí, que se llama La Postal de Lili. Es una obra muy íntima, es una obra corta, es una obra de silencios, porque en el silencio también se escribe o el silencio también tiene mucho que decir. Entonces, hacer una literatura o hacer una dramaturgia del silencio es también un reto. Aparte de esto que me estás diciendo que estás revisando, ¿qué está haciendo Johnny Gablowski? ¿Cómo te podemos ubicar? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Mira, ¿qué estoy haciendo? Soy profesor de la Universidad Metropolitana, de lo cual me enorgullezco enormemente. Me encanta compartir con mis alumnos, con mis compañeros de trabajo. Enseñar es una pasión. Mi consulta privada y Cultura Mundis, que se ha convertido en mi proyecto de vida. Cultura Mundi es una plataforma virtual que se ocupa de todo lo que tiene que ver con el campo de la cultura humana, desde arte hasta política, desde, ¿qué te digo? Desde cine hasta filosofía. Cultura Mundis, justamente hoy está el lanzamiento de nuestros podcasts, ya se ha extendido desde Europa hasta toda América y se ha convertido en una comunidad donde se ha vuelto algo íntimo, ya compartimos cosas, ya nos hablamos, ya están los chats. Es justamente como el eslogan, es nuestra ventana al mundo. Y los invito, vengan porque Cultura Mundis es de literatura, es de arte,
es de todo lo que tiene que ver con el quehacer humano. Y hay un proyecto que muy pronto, asociado a Cultura Mundis, que en realidad dos proyectos. Uno los invito es Libris Mundis, que tiene que ver mucho con lo que ustedes hacen, que tiene que ver con motivar a la lectura. Y el otro proyecto, estén pendientes porque viene algo que va a ser muy divertido y muy chévere. Hablar de Johnny Gablowski es siempre tener algo particular con tus lentes. Cuéntame de tus lentes. Mis lentes. Mis lentes es una travesura avalada por Óptica HCC, la óptica que queda en el Hospital de Clínicas Caracas. Y ahí están dos queridos amigos, Walter y Evelyn Frieder, donde yo siempre iba, oye, por favor, los lentes, los cristales, ayúdame a ajustarme. Y un día Walter me dice, Johnny, pero tú no te estás dando cuenta que los lentes es otra prenda de vestir. Y yo le digo, absolutamente, los lentes son otra prenda de vestir. Y él me dice, claro, pero date cuenta también que es algo que te identifica. Y ahí dentro de mi equipo, justamente la gerente de operaciones de Cultura Mundis, Gaby Diesis, me dijo, es que justamente es algo que tiene que ver con lo que tú haces. Y es algo que tiene que ver con tu estética. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque te divierte. Claro. Y a mí me gusta hacer las cosas porque me divierten, porque puedo poner pasión en ello. Y encontré en eso, en este tema de los lentes, un, algo divertido y con lo que me identifico. Perfecto. Para finalizar, algo importante para todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Leer más es necesario, Johnny. Leer más es vital. Creo que la clave del éxito en tiempos en que la gente no lee es leer más. He visto mucha gente ir en busca de trabajo, en busca de alianzas laborales, en busca de alianzas estratégicas, hablando mal, leyendo mal, cometiendo errores ortográficos mal y sin ningún tipo de cultura. ¿Qué implica esto? Que quedan mal, que están dando una carta de presentación que deja poco que decir y, por la otra parte, que están mostrando cuánta es la profundidad con la que pueden enfrentar un reto o una situación. Leer es algo que nos enriquece. Leer es algo que, por ejemplo, para un psicólogo es obligatorio. Un psicólogo tiene que estar con la época en la que vive. Si un paciente viene y le dice, vi tal película o leí tal libro, si tú no lo has leído, no lo has visto, no sabes que te está hablando tu paciente. Leer te lleva a ampliar horizontes. Y te puedo decir, con el tiempo, como educador, tengo 42 años como maestro, como profesor, que de todos mis alumnos que he visto, los que leen han sido los más exitosos. Leer, y voy a decir una frase muy trillada, es un alimento para el alma, Qué bonito. para el espíritu. Es así. De verdad, Johnny, muchísimas gracias por haber No, gracias a compartido con ustedes. nosotros. Esto es una ventanita que se abre para todas aquellas personas que tienen ese gusanito, que quieren escribir, que quieren hacer algo. Lo importante más allá de todo es tener las ganas, tener la pasión, porque creo que lo has dicho, sin la pasión no hay nada. Y sumamente importante, formación. Formación, es muy importante. Este fue nuestro primer encuentro aquí en Vino y Letras, gracias al editorial Leer Más. Mi nombre es Jonathan Romero y estuve conversando con Johnny Gablowski. Gracias, gracias. Gracias.